Hermanos, el tema, hablar de santidad, hermanos, es algo que hasta cierto punto muchas veces nos incomoda hablar de santidad. Porque mira, le voy a decir algo. Muchas veces usamos evitar el nombre santo porque la mayor parte de las veces, quizás hasta muchas veces como burla lo usamos para referirnos a alguien que se cree mejor que nosotros. Ahora déjeme decirle algo, y algo real que la Biblia dice, y nos guste o no, ¿verdad? Si usted es salvo, usted es santo. Usted y yo somos santos. Y no tenga miedo de decirlo. Y no nos referimos, ¿verdad?, a imágenes que se veneran, no nos referimos, hermanos, al título que la palabra de Dios nos dice. Lo sorprendente, hermanos, en esta carta que comenzamos a leer, y si usted entiende el contexto, a quién se le está diciendo desde el versículo 1, el versículo 2, noten lo que dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en donde. Wow, hermanos, y si usted ha leído Corintios, se nos olvida completamente que Dios mismo le llama, Pablo mismo le llama, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a la iglesia de Corinto como los santificados. Lees que Corintios, ¿verdad? A la iglesia lo llama, a la iglesia a los santificados, dice el versículo 2, en Cristo Jesús, llamados a ser ¿cómo? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Lo sorprendente de esta carta, hermanos, es que les llama santos a una iglesia que si estuviera en nuestro tiempo, lo conoceríamos como otros nombres menos santo. Y para los que han leído bastante, ¿verdad? Y que conocen la iglesia, batallaba con tantas cosas. Estaba en medio de escándalos, como la serie, ¿verdad?, que vimos. Estaba en medio de circunstancias donde ninguno de nosotros, ninguna gente, ni siquiera en su tiempo, se podría referir a la iglesia de Corintios como los santos, por todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Había un dicho allá por los años 60 entre el movimiento, ¿verdad?, que era popular entre los jóvenes de los años 60 allá en Estados Unidos, que decía, sí a Jesús, no a la iglesia. Ese es un dicho que tenían. De seguro podrían haberla utilizado perfectamente en Corinto allá por el año 56. La iglesia, hermanos, en Corinto, nomás para darle un poco de contexto cómo estaba, la iglesia en Corinto, hermanos, se hallaba en graves problemas. Lamentablemente, los problemas de la iglesia no se quedaban en la iglesia. Ya llegaba a los oídos de los vecinos, de las colonias, de enseguida. Los incrédulos se dieron cuenta qué es lo que estaba sucediendo, hermanos, y qué triste cuando los incrédulos escuchan que alguien cayó. Porque para los incrédulos, hermanos, alguien cae, ya sea, ¿verdad?, testigo, ya sea mormón, ya sea cristiano, de cualquier denominación, para ellos no hay diferencia, todos somos iguales. Y si alguien cae por acá, pues nosotros la pagamos, ¿verdad? Para empezar, hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia depravada. Algunos de sus miembros eran culpables de una inmoralidad sexual. Otros se emborrachaban, incluso había quienes estaban utilizando la gracia de Dios para una excusa mundana. No solamente había depravación en la iglesia, también era una iglesia dividida, en la cual existían por lo menos 4 grupos diferentes que competían. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Habían los llamados grupitos, ¿verdad? Yo soy de tal hermano, tal hermana. Eso significaba, hermanos, que la gracia de Dios en la iglesia quizás estaba decayendo. En lugar de glorificar a Dios, estaban
obstaculizando el progreso del Evangelio. Y cuando nosotros no tenemos la gracia de Dios, usted es un estorbo, usted y yo somos estorbo para el Evangelio. Si hay algo que estorba el Evangelio, hermanos, que el Evangelio se expanda, es un montón de nosotros viviendo en la carne. Y es por eso que no salimos a ganar almas con entusiasmo. No somos fieles en ganar almas. ¿Desde cuándo no tenemos fruto el Señor? Hermanos, y la pregunta grande es, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo es que la iglesia llegó a este punto? Los miembros de la iglesia permitieron que los pecados de la ciudad se introdujeran en la iglesia. Corinto, hermanos, la ciudad de Corinto era una ciudad corrompida. Si usted sabe un poco de historia, pero la ciudad de Corinto estaba llena de toda clase de vicios y placeres mundanos, tan parecido a nuestro tiempo. Por ejemplo, llamar a un hombre, mira, aquel es Corinto. En esa época, hermanos, casi era la acusación más degradante que se le podía hacer. Es como decir, mira, el hermano era de, bueno, voy a decir ciudad, porque a lo mejor sale alguien de aquí de una ciudad, ¿verdad? Pero más escuchaban el nombre Corinto y él es de Corinto. Cuídate la cartera, no sé, ¿verdad? Pero era tan degradante que te familiarizaran con la ciudad, que la gente sabía a lo que uno se estaba refiriendo cuando se referían a un Corinto. Corinto, hermanos, también era una ciudad orgullosa, filosófica, con muchos maestros, promovían sus especulaciones. Desafortunadamente, hermanos, algunos miembros de la iglesia lo aplicaron este enfoque filosófico al evangelio y esto fomentó la división. La congregación, hermanos, estaba formada por diferentes escuelas de pensamientos y en vez de estar unida, dejaron que la ideología del mundo comenzara a entrar en la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo no esperó mucho con tratar el grave problema. Y aunque no dijo, hermanos, Pablo acerca del problema, en lugar de eso, adoptó un enfoque positivo a los creyentes y nomás noten el enfoque de Pablo. Desde los primeros versículos le llama a la iglesia, vean el versículo 2, ¿a la iglesia de quién? ¿A la iglesia de quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto y luego otra vez, ¿a los qué? Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y ¿quién? Y nuestro. ¿Qué manera, Pablo, de comenzar esta carta a una iglesia que estaba pasando por distintos problemas? La palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en primera de Pedro 15 y 16, un versículo bastante conocido, dice, sino aquel que os llamó, ¿es qué? Cantamos ahorita, santo, 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 Señor omnipotente. Noten, dice, así como aquel, sino como aquel que os llamó es santo, sed que también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Hermanos, y debemos entender, Dios nos manda a ser santos, amén. Dios nos manda a ser santos. Muy aparte de la apariencia que pudiéramos dar, santidad comienza con quienes somos delante de Dios. Santidad comienza con quienes somos delante de Dios. No la apariencia que queremos dar en la iglesia, no la apariencia a quienes queremos sorprender. Santidad comienza con quienes somos delante de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted es santo delante de Dios? Hermanos, es imposible que yo tenga una comunión con Cristo y mi vida no sea santificada. Pero quiero compartirles entonces en esta noche cuáles son las características de alguien que ha sido llamado a la comunión con Cristo. Déjame mencionar primero, si vamos a tener comunión con Cristo, necesitamos entender primero que es aquel que es colocado aparte por Dios. Eso es lo que significa santo. ¿Qué significa santo? Alguien que es colocado aparte.
La palabra iglesia, hermanos, en el griego significa un pueblo llamado aparte o llamados fuera. Hermanos, toda la iglesia, ¿verdad? Toda iglesia tiene dos direcciones. Una dirección, ¿verdad? Geográfica. Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en la San Luis Potosí. Tiene una dirección geográfica, pero también tiene una dirección espiritual. ¿Dónde está la iglesia? Está en Cristo Jesús. Está fundada en Cristo Jesús. Pero déjenme decir, hermanos, ¿cómo es que nosotros somos santos? ¿Qué significa que somos santos? Vea primero, somos santos en cuanto a nuestra posición. Somos puestos aparte en cuanto a nuestra posición. Vea el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que, a los santificados en Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia está formada por santos, es decir, personas que han sido santificadas o colocadas aparte por Dios. Y les decía, hermanos, hace rato, es muy diferente cómo el mundo piensa que uno es santo. Hermanos, un santo, hermanos, no es una persona muerta que ha sido honrada como el mundo lo tiene. No es una persona muerta y que le hace una imagen. Eso no es un santo. Pablo escribió a santos vivos, amén. Y Dios nos dice que somos santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es un santo. En otras palabras, hermanos, todo creyente verdadero es santo porque todo creyente verdadero ha sido colocado aparte por Dios y para Dios. Hermanos, si usted ya se ha arrepentido, si ya confió en Jesús como su Salvador, déjeme decirle a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, Él nos ha santificado. Nos ha puesto aparte para gloria de Dios y nuestra posición cambió. Note lo que dice Hebreos 2:11, dice, porque el que santifica y a los que son santificados de uno todos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, y qué maravilla que Dios nos haya puesto aparte, amén. Hermanos, qué maravilla que no porque lo merecemos, sino a pesar de lo que somos, nos santificó. Y miren que una iglesia como lo era Corinto, Pablo reconoció que esa iglesia era santificada. Pero no solamente somos santos por nuestra posición, porque Dios nos pone aparte, pero también somos santos en cuanto a nuestra práctica. Notemos que el versículo nos indica, mira lo que dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y luego algo muy importante, llamados ¿a qué? A ser santos. Son santificados, pero también son llamados a ser, y aquí vemos las dos caras, ¿verdad? De la moneda de la santidad. Somos santos por posición, porque Dios nos santifica, pero también somos llamados a ser ¿qué? A ser santos. Eso quiere decir, ¿cómo vivimos la vida cristiana? Note lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los que, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Noten lo que dice Pablo. Ustedes eran de ellos. Muchos de ustedes en el pasado vivían así. Y luego dice, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro de Dios. Hermanos, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedo saber y cómo puede saber usted que su vida ha sido santificada? ¿Cómo puede saber usted que su vida es una vida santa? ¿Llevar una corbata me hace santo? ¿Mi vestimenta me hace más santo? Hermanos, es cuando mi vida vive con temor a Dios, apartado de todo aquello que Dios desagrada. Es cuando uno escoge vivir una vida casta y pura en lugar de vivir en fornicación. Hermanos, es cuando uno escoge vivir. A propósito, hermanos, es por eso que tenemos convicciones respecto al sexo opuesto. Las mismas reglas que
les dirigimos a los jóvenes, deben de cuidarse con el sexo opuesto, las mismas reglas deberían de practicarlos muchos de los adultos. Porque cuidamos vivir en santidad. Vivir en santidad es cuando elige amar a Dios sobre todas las cosas en lugar de vivir siendo yo mi propio ídolo. Vivir en santidad, hermanos, es cuando elijo ser honesto en lugar de ser ladrón. Y muchos quizás no le han robado a alguien, pero ¿qué tal robándole a Dios? Es cuando elijo, hermanos, sobriedad en lugar de estar tomando alcohol por la presión social. Nada de eso, hermano, no debe haber nada, absolutamente nada de eso en muchos de nosotros como cristianos. Nada de que, es que vamos a tomar, pero no me voy a emborrachar. ¿Qué es eso, hermanos? Y que una no es ninguna. Somos llamados a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Es cuando elijo bendecir en lugar de maldecir. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace, hermanos, que como cristianos aprendamos a digerir la crítica? Y digerir la crítica con madurez. Aprender a resolver problemas. Y muchas veces nosotros queremos actuar conforme a nuestra justicia y no le dejamos la justicia a Dios. Hermanos, santidad no tiene nada que ver con lo que yo me la llevo diciendo, tiene que ver con lo que yo vivo. Pero ¿qué otra característica hay de aquel que es llamado a la comunión? No solamente es santo, es puesto aparte, vea segundo, es enriquecido por la gracia de Dios. Note lo que dice el versículo, sigue diciendo el versículo 3, sigue diciendo gracia y paz a vosotros de nuestro Señor y Padre del Señor Jesucristo. Y el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Hermano, mire, le voy a decir algo. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. Amén. Porque por gracia sois salvos. Pero cuando uno es salvo, Dios también nos da dones espirituales. La palabra plutócrata es la palabra enriquecida. Y esa palabra es la palabra que significa alguien demasiado rico. Cuando la Biblia nos dice, vean el versículo, el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis ¿qué? Hermanos, le voy a decir algo y no estamos predicando un evangelio de prosperidad, pero la Biblia dice que somos enriquecidos. Somos enriquecidos. Los corintios, hermanos, estaban especialmente ricos en dones espirituales. Los corintios, hermanos, tenían tantos dones espirituales, pero no los estaban utilizando de una manera espiritual. Y cuidado, hermano, cuando usted no usa su don de una forma espiritual. El hecho, hermanos, que Dios nos haya llamado, nos haya colocado aparte, nos haya enriquecido, debería alentarnos a vivir vidas santas. Hermanos, gracias a Dios que somos ricos. Ay, hermano, yo no me siento como rico. Pero el Señor nos dice que somos ricos. Porque el Señor siempre nos da más de lo que usted y yo le damos a Él. ¿Sabía eso? Vean primero, ¿en qué somos ricos? Somos ricos, hermanos, en el conocimiento. Note lo que dice el versículo 5 nada más, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Bueno, mire, le voy a decir algo. A mí me da miedo saber más porque mientras más sé, más responsable soy. Y yo no sé cuánto conocimiento usted ha adquirido ese año, pero mientras más sabemos, menos excusas nos quedan de no saber. Y cuando nos metemos en problemas, ya no podemos decir, es que no sabía. Y sabe, cuando usted va a tomar consejería con el pastor, le va a repetir todo lo que él ya le ha dicho a usted.
Ay, pastor, ayúdame con este problema. Estoy batallando con mis hijos, estoy batallando con mi matrimonio. Y el pastor no le va a decir, estoy seguro que el pastor no le va a decir algo que usted no haya escuchado ya. Cada uno de nosotros somos enriquecidos por la palabra de Dios. Amén. Y, y es que a través de su palabra conocemos a Cristo. Vean lo que dice 1 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su qué. Mediante el que, hermanos, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, somos ricos en el conocimiento. Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos dio un pastor, tenemos conferencias. Hermanos, hay tantas cosas de las cuales usted y yo somos enriquecidos en el conocimiento. Principalmente, hermanos, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. No solamente, hermanos, en el conocimiento somos ricos, pero también en el testimonio. Vea lo que dice el versículo 6. Así como el qué. Como el testimonio acerca de quién, de Cristo, ha sido confirmado en vosotros. Hermanos, pastor dijo algo que lo tengo escrito, no sé si no recuerdo haberlo puesto en sus notas, pero dice, nuestro ejemplo de vida da crédito a lo que nuestra boca declara. Nuestro ejemplo de vida da crédito a lo que nuestra boca declara. Si hay alguien, hermano, si hay algo que un llamado a la comunión con Cristo va a dar, es un testimonio que es cristiano. La gente, hermanos, miren, le voy a decir algo. La gente está cansada de oírnos. Ellos quieren ver. Ellos quieren ver el poder de Dios a través de nosotros. ¿Qué testimonio hay en mi vida de que Dios me ha cambiado? Nomás pregúntese usted, ¿qué testimonio hay en su vida de que Dios lo ha cambiado? Vamos y tocamos puertas, invitamos a las personas, ven a ver lo que Cristo puede hacer por ti. ¿Y qué ha hecho Dios en usted? ¿Qué diferencia ha hecho Dios en nuestras vidas? Y muchas veces, hermanos, pensamos, ¿verdad? Es que mira, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y claro que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero recuerde que somos la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que oigan nuestras palabras, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo demostramos que tenemos fe? ¿Cómo le demostramos a la gente que tenemos fe? No es por lo que decimos, es por lo que hacemos, porque la fe sin obras es muerta. Y muchos de nosotros, ¿sabe? Hemos perdido influencia. Sin embargo, existe algo en usted y en mí que testifica que somos hijos de Dios. ¿Y sabe qué es? El Espíritu Santo. Note lo que dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿sabe usted por qué es salvo? No, póngase a pensar. ¿Sabe usted que es salvo? Y la siguiente pregunta, ¿cómo sabe que es salvo? ¿Es por lo que digo? ¿Cómo sabe que somos salvos? Porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos testifica. Le muestra cómo debe de vivir un hijo de Dios. Pero para muchos hermanos ya han apagado el Espíritu Santo. Ya lo han contristado de tanto que no hacen caso a la voz del Espíritu Santo. De tantas cosas que permitimos que pasan en nuestra vida, en nuestros hábitos, ya lo han contristado porque no dejan sus vidas al control del Espíritu Santo. Llamados a la comunión, vimos que es aquel que es puesto aparte por Dios, es enriquecido por la gracia de Dios en el conocimiento, somos enriquecidos porque tenemos un testimonio. Vea tercero, por favor. Versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la ¿qué? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, aquel que es llamado a la comunión es porque está esperando el regreso de Cristo. Hermanos, toda relación, y el pastor lo ha dicho en consejería de matrimonios y nos ha dicho a los jóvenes que están en cortejo, toda relación que no se alimenta, se seca. Y sabe, ¿verdad? Cuando yo estaba cortejando con mi esposa, siempre había algo que yo ansiaba ir a verla. Y todos aquí que tuvieron tiempo de cortejo me entienden. Que cuando usted está en una relación, usted anhela ver a la persona. Hermanos, y déjeme decirle, si usted y yo estamos en comunión con Cristo, ¿por qué muchas veces podemos, verdad, decir amén a todo, pero muchas veces se habla del regreso de Cristo y en lugar de alegrarnos, nos asusta? Vemos a tantos cristianos asustados. ¡Ay, que el Señor va a venir! Hermanos, gloria a Dios que ya va a venir. 1 Timoteo 4:8 nos dice, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que, ¿qué? Los que aman su venida. Hermano, yo le pregunto, ¿usted ama la venida del Señor? Para todos los solteros en cortejo, ¿no? Que todavía no venga el Señor. Lo que decía yo, ¿verdad? Pero hermanos, le pregunto algo, ¿usted ama la venida del Señor? Alguien que es llamado a la comunión con Cristo es alguien que anticipa verlo. Si estamos en comunión con Cristo, estamos en oración, tenemos una vida santa, es por ende que nosotros se supone que debemos de anhelar ver a Cristo. Bueno, yo les pregunto, ¿cuántos anhelan ver a Cristo? Un día le vamos a ver cara a cara. Existen dos razones por las cuales como hijos de Dios anhelamos ver a Cristo. Vea, primero, es para ser confirmados. Hermanos, la obra de Dios fue confirmada para ellos, pero también les fue confirmada a ellos en la palabra. Hermanos, la palabra confirmación es un término legal que se refiere a la garantía que confirma una transacción. Hermanos, nosotros todavía estamos en este cuerpo mortal, en este cuerpo pecaminoso, pero un día vamos a ser confirmados porque vamos a ser transformados. Este cuerpo va a ser transformado. Ahorita, hermanos, tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo es el enganche, es el sello de que le pertenecemos a Cristo. Tenemos la garantía, hermanos, que vamos a estar con Cristo. Que un día, hermanos, vamos a estar con Dios y va a cumplir el contrato hecho con nosotros y seremos para siempre de Él. Estaremos en su presencia. Pero, hermanos, ciertamente la garantía que tenemos no es una excusa para pecar, como muchos la quieren agarrar. Que tenemos ya la gracia de Dios y como ya somos salvos, pues vamos a vivir la vida como se nos da la gana. Más bien, es la base para una creencia en relación de amor, confianza y obediencia en Cristo. Hermanos, un día ya no habrá más llanto ni más dolor, ¿sabía eso? Un día las enfermedades se van a acabar. Un día ya no habrá preocupación por el sol, por las lluvias, por el clima, hermanos, porque el Señor va a ser el resplandor. Nuestra redención va a ser completa y estaremos cara a cara con el Salvador. Qué tremendas palabras dijo Juan ahí en Juan 1:3. Dice, amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Y qué esperanza tenemos nosotros? Es por eso, hermanos, que cuando hay un funeral, cuando alguien muere, para nosotros es ganancia. Y podemos emocionarnos y la pregunta es, ¿esto es real para usted? Si Cristo viniera, hermanos, hoy, ¿usted ya ha confirmado su salvación? Le pregunto, ¿usted está 100% seguro, confiado que si hoy muere va a ir al cielo? Es por eso, hermanos, que para el creyente la muerte es ganancia.
La muerte es ganancia. Ganamos cuando morimos, hermanos. Porque la muerte simplemente es un paso para el creyente a la vida eterna. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. Y esto me lleva a lo siguiente, no solamente para ser confirmados, pero también para ser hallados fieles. Note lo que dice el versículo 8, el cual también nos confirmará. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin, para que seáis ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para ser hallados fieles. Hermanos, la palabra irreprensible es una palabra muy interesante porque es algo que tiene que ver con nuestra integridad de cómo vivimos en la vida cristiana. Miren lo que dice 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando ¿qué? Tengamos que, hermanos. Y qué tremendo que es lo que dice, para que en su venida no nos alejemos de él. ¿Cómo? Imagínense. Hermano, le voy a decir, ahorita les preguntaba cuánto les emociona. ¿Y sabe por qué muchas veces no nos emociona? Porque sabemos que si hoy viniera Cristo no nos va a ser hallado fiel. No va a encontrar nuestra vida fiel. Por eso no nos emociona. Cuando somos salvos, hermanos, conocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero lo siguiente que debemos de conocer es a Jesús como nuestro Señor. Una cosa es que conozcamos a Jesús como nuestro Salvador y eso nos encanta. Jesús nos salva, nos perdona, nos salva y gracias a Dios tenemos nuestra vida eterna. Pero ahora en la tierra, ahorita en nuestra vida, debemos de conocer a Jesús como nuestro Señor, como el dueño de nuestra vida. Para muchos nomás se quedaron con solamente conocer a Jesús como su Salvador. Todavía Jesús no es tu Señor, porque no le obedecemos. Si fuera nuestro Señor, lo obedeciéramos. Hermanos, ¿qué clases de cristianismo se emociona de un día ver a Jesús, pero no le sirve hoy? ¿Sabe lo que vamos a hacer ahí en el cielo? Le vamos a cantar y le vamos a servir por toda la eternidad. Y si usted no le emociona servir a Dios hoy, entonces ¿a qué quiere ir al cielo? Se va a aburrir allá. Porque allá le vamos a servir por toda la eternidad. Y por último, hermanos, vimos que aquel es llamado a la comunión es aquel que es puesto aparte, porque es santo. Es aquel, hermanos, que está esperando el regreso de Cristo. Es aquel que es enriquecido por la gracia, y con esto termino. Es dependiente de la fidelidad de Dios. ¿Cómo termina este pasaje? Note lo que dice el versículo 9. ¿Cómo comienza el versículo 9? Fiel es Dios. Qué tremendo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué forma de describirnos, hermanos? Fiel es Dios. Vamos, en medio de toda la dificultad que usted y yo enfrentamos, hay algo tan real que debemos de considerar y es que Dios es fiel. A pesar de las circunstancias, a pesar de que usted tuvo un mal día, a pesar de que no le fue bien en el trabajo, tiene escasez, fiel es Dios. Hermanos, Dios es fiel y Dios es bueno. Y aquí hay algo que podemos aprender de su fidelidad. Vea primero, su fidelidad es firme. Hermanos, no existe nada, absolutamente nada que mueva la fidelidad de Dios hacia nosotros. Su fidelidad va más allá de lo que usted y yo podamos imaginar. Vea lo que dice 2 de Timoteo 2 del 11 al 13. Palabra que dice, fiel es esta. Note lo que dice. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hermanos, Dios es fiel aún hasta nuestra muerte. Aún cuando nosotros morimos, dice la Biblia, también que dice, viviremos con Él. Si sufrimos, también ¿qué?
Hermanos, Dios es fiel no solamente en la muerte, pero Dios es fiel aún en nuestros sufrimientos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también ¿qué? No solamente Dios es fiel en su muerte, Dios es fiel en el sufrimiento, pero Dios es fiel a su carácter. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿el qué? ¡Wow! Qué tremendo esto, hermanos. Si fuéramos infieles, y que todos hemos sido infieles a Dios. Todos nosotros hemos sido infieles a Dios. Podemos confiar en la fidelidad de Dios. Y gracias a Dios, muchas de mis malas decisiones, muchas veces, aunque yo no la merezca, Él las encamina a algo bueno. Y gracias a Dios que Él es fiel. Si vamos a tener comunión con Cristo, necesitamos entender que Él es fiel, aunque yo no lo sea. Pero no solamente su fidelidad es firme, hermanos. Segundo, su fidelidad nos mueve. Como nuestra fidelidad, hermanos, no es firme, porque a veces la regamos y a veces le somos infieles a Dios, Él usa su fidelidad para movernos. Él usa su fidelidad para llamarnos, dice el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la fidelidad de Dios llama a nuestra infidelidad a tener una comunión con Cristo. Note lo que dice en Lamentaciones 3:22. Esto está tremendo, hermano. Mira lo que dice. Por la misericordia de Jehová, ¿no qué? Porque, hermanos, ya hubiésemos sido hecho polvo si lo hubiera querido. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, hermanos, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Bueno, la fidelidad de Dios nos debería llevarnos a buscarlo a Él en comunión. O sea que muchas veces, hermanos, pensamos que Dios no es fiel porque nos va mal. Y eso no tiene nada que ver con que Dios sea fiel. Dios es fiel en todo momento. Ahorita Dios mismo ha sido fiel porque nos ha dado salud. En esta mañana usted se levantó, tuvo para comer. Dios es fiel con usted. Y sobre todo, si solamente la único que Dios nos hubiera dado, la salvación, con eso sería suficiente. Pero Dios nos da mucho más que eso, porque Él es fiel. Hermanos, el Señor nos llama a tener comunión con Él. Y la comunión, hermanos, inicia con ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es aquel que es enriquecido de la gracia de Dios, es aquel que espera ver a su Salvador. Y es aquel que depende de la... Hermanos, yo le pregunto algo, ¿usted depende de la fidelidad de Dios? ¿Usted piensa que Dios no es fiel? Nuestras circunstancias, hermanos, no determinan la fidelidad de Dios, jamás determinan la fidelidad de Dios. Lo que determina la fidelidad de Dios es su palabra. Es que confiamos en su palabra. Dice la Biblia, Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar, hermanos. Todos con ojos cerrados, rostros inclinados, todos orando, hermano, nadie viendo. Padre, te pido que bendiga